En los años 60, cuando el mundo miraba al cielo con esperanza y temor, un hombre flotaba sobre la atmósfera de la Tierra, mirando hacia abajo con ojos de astronauta, pero también hacia arriba con algo más, algo que no podía explicar, algo que, con los años, terminó revelando, aunque tal vez nunca debió hacerlo. Su nombre era Gordon Cooper, héroe nacional, piloto de pruebas, uno de los primeros 7 astronautas del programa Mercury, pero también, según sus propias palabras, un testigo de lo imposible, un hombre que aseguró, sin rodeos, que no estábamos solos, y que lo sabía desde mucho antes de subir al espacio. Cooper no era cualquier militar. Había volado más de 100 tipos de aviones diferentes. Había sobrevivido a fallos mecánicos, entrenamientos extremos y decisiones al límite. En 1963, orbitó la Tierra 34 veces dentro de una cápsula minúscula llamada Faith 7. Durante esa misión, según informes, sufrió una serie de fallos eléctricos que casi lo dejan a la deriva. Pero lo que Cooper relató después, fuera de los canales oficiales, fue otra historia, una que no aparece en los libros de texto, una que fue borrada de los registros. Según él, antes de que el sistema fallara, una sombra metálica pasó muy cerca de su cápsula, una forma esférica, sin alas, sin propulsión visible, que flotaba a la deriva pero de forma controlada. Cooper la observó durante varios minutos hasta que desapareció. No dijo nada al control de misión, no por miedo, sino por protocolo. Pero lo anotó en su bitácora personal. Esa bitácora fue confiscada cuando regresó. Suscríbete al canal Real Black Atlas. Es gratis y nos ayudas a seguir revelando estos misterios reales. Solo necesitas un clic. Pero sus avistamientos no comenzaron allí. Años antes, cuando aún era piloto de pruebas en la base Edwards, Cooper fue testigo directo de uno de los encuentros más documentados y ocultos de la historia militar de Estados Unidos. En 1957, él mismo solicitó que un equipo de filmación de la Fuerza Aérea capturara pruebas visuales de maniobras experimentales. Durante una de esas grabaciones, 2 objetos metálicos descendieron del cielo. En completo silencio. Se mantuvieron a baja altura durante varios segundos y luego desaparecieron verticalmente a una velocidad imposible. Todo quedó grabado. Cooper ordenó que el material fuera entregado de inmediato al Pentágono. Nunca volvió a verlo, pero recuerda cada cuadro. Dijo que lo que vio no era humano, que ningún avión podía moverse así, que ninguna tecnología terrestre de esa época, ni ahora, podía replicarlo. Y aunque fue obligado a guardar silencio, su conciencia comenzó a pesarle. Comenzó a hablar, primero en círculos cerrados, luego en entrevistas y finalmente ante las Naciones Unidas. En 1985, declaró que muchos astronautas y pilotos habían sido testigos de objetos anómalos, pero que sus reportes eran enterrados, que la información era clasificada, que el público era deliberadamente engañado. Años más tarde, en una entrevista televisiva, Cooper reveló que no solo había visto naves. Aseguró haber tenido contacto con documentos que indicaban la recuperación de objetos de origen no terrestre. Habló de informes internos, de cuerpos, de tecnología estudiada en secreto. Dijo que la verdad era tan profunda, tan perturbadora, que el gobierno prefería mantenerla bajo 7 llaves antes que enfrentar el caos. Muchos lo tildaron de loco. Otros lo acusaron de buscar fama. Pero Cooper ya era famoso. Era un héroe condecorado. Tenía acceso a lo más alto. No ganaba nada al hablar. Y aún así lo hizo. En una entrevista grabada en su casa, se le ve con la mirada cansada. Sus palabras son claras. Dice que las naves no venían en son de guerra, que estaban observando, que aparecían cerca de instalaciones nucleares, cerca de lanzamientos, cerca de pruebas, que sabían lo que hacíamos y que estaban preocupadas. Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante una conferencia privada en la que Cooper mostró un croquis que él mismo había dibujado, basado en una nave que había visto en múltiples documentos clasificados. Era un diseño discoidal, con símbolos en su parte inferior. Dijo que varios de esos símbolos coincidían con inscripciones halladas en ruinas mesopotámicas. Ese fragmento fue censurado en las versiones televisadas, pero aún circula en grabaciones filtradas,
Y lo más perturbador, el mismo símbolo, un círculo atravesado por una línea diagonal doble, fue hallado en el fuselaje de un ovni fotografiado por la NASA en 1982 y borrado de su archivo digital al poco tiempo. Cooper murió en 2004, a los 77 años. Nunca se retractó de lo que dijo, nunca pidió silencio. Pero tras su muerte, muchos de sus archivos personales desaparecieron. Su esposa denunció que su oficina fue saqueada, que los documentos sobre su tiempo en la NASA, sobre sus anotaciones privadas, sus dibujos, sus grabaciones, fueron tomados sin explicación, nadie investigó. Pero lo más inquietante ocurrió años después. En 2009, un extrabajador de la NASA reveló en una entrevista bajo anonimato que el testimonio de Cooper había sido objeto de una investigación interna, que existía una carpeta llamada Echo Blue donde se almacenaban sus declaraciones, que incluso se intentó desacreditarlo con informes falsos sobre su salud mental, que querían borrar su legado como informante, no como astronauta. Ese mismo trabajador filtró una fotografía nunca publicada. En ella se ve a Cooper en su cápsula antes del lanzamiento de Faith 7. Al fondo, fuera de foco, se distingue una figura metálica flotando en el cielo, más allá de la plataforma. Los analistas que han estudiado la imagen dicen que no se trata de una distorsión, que lo que aparece allí no está relacionado con ningún objeto conocido, y que la imagen fue editada en los archivos oficiales. Suscríbete al canal Real Black Atlas. Es completamente gratis y nos ayudas a seguir revelando estos misterios reales. Solo toma un clic. Hoy, el nombre de Gordon Cooper sigue siendo respetado entre los veteranos del espacio. Pero su otro legado, el que intentaron silenciar, se resiste a morir. Muchos creen que fue castigado por hablar, que su carrera fue cortada abruptamente para evitar más revelaciones, que fue vigilado hasta sus últimos días. Y lo más inquietante es que no fue el único. Otros astronautas como Edgar Mitchell o Story Musgrave han dejado entrever verdades similares, pero ninguno fue tan directo, tan valiente, tan claro, como si Cooper hubiera visto algo que los demás apenas intuyeron, como si hubiera cruzado un límite que no debía cruzar. Tal vez por eso habló, tal vez por eso lo silenciaron, pero las palabras ya estaban dichas, y el eco de sus revelaciones todavía resuena en quienes escuchan con atención. ¿Y tú? ¿Crees que Gordon Cooper dijo la verdad?